somos los únicos que no pudimos acordar con Pfizer. Por condiciones inadmisibles que nunca supimos. No sabemos, porque nunca las explicaron. Me voy a los Estados Unidos porque allí está Adrián Sack. Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis y equipo. Aquí estamos, a un día de que aquí en este estado de Georgia, mejor dicho, a horas, ¿no?, de que ya se empiece a aplicar la vacuna contra el COVID a absolutamente todos los mayores de 16 años, ¿no?, para la vacuna de Pfizer y de más de 18 años para los de la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson & Johnson, que son las tres que se están aplicando aquí en los Estados Unidos. Este es el escenario aquí, este es el tercer estado en el que se va a aplicar absolutamente todo el mundo, por lo menos todos los adultos, ¿no? Y bueno, se espera que mañana haya un caos. Ahí justamente estoy muy atento a lo que pasa porque yo también me tengo que vacunar. Todavía no me vacuné, claro. No me ha llegado el turno, pero a partir de ahora es vacunación para todos. Bueno, salto el charco aquí del Río de la Plata y seguimos conversando todos, Adrián, porque está Gustavo Descalzi en el Uruguay, donde se había anunciado una masiva campaña de vacunas porque habían llegado. Sin embargo, las restricciones empezaron a aparecer y muchas. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Esa ha sido la frase del presidente de la República, que la ha repetido a lo largo de todo este año de pandemia. Quiero contarles que aquí en mi país, en los últimos días, estamos en una escalada. La situación se complicó, Luis. Decirles también que los científicos advirtieron al presidente de que de continuar esta escalada todo el sistema sanitario se iba a ver lesionado. Es por eso que en el día de ayer anunció algunas medidas. La oposición, Luis, dice que son insuficientes. Adrián, decías vos que en Georgia, vos estás en Atlanta, comienza mañana la vacunación a mayores de 16 para una vacuna, mayores para 18. ¿Qué pasa con la aceptación o no de la vacuna? Porque leí, y corregime si esto es así, que hay algunos estados sureños, sobre todo, donde la desconfianza por el tema de la vacuna es más alta. Bueno, la verdad es que en un principio era así, había casi la mitad de la población, según diversas encuestas, ¿no?, entre un 45 y un 50%, que tenían una actitud dubitativa más que nada, no tanto de resistencia radical hacia vacunarse, sino la categoría que los encuestadores llamaban wait and see, o sea, esperar para ver si se vacunan o no. Bueno, como fue progresando esto y fue teniendo cada vez mayor aceptación, el núcleo de gente que se resiste sigue siendo de un 14% actualmente, ¿no?, particularmente entre la población afroamericana, que aquí tiene un largo historial de resistirse no tanto a las vacunas, pero sí a determinados tratamientos médicos, porque en el pasado esto se funda en que fueron sometidos a experimentos, sobre todo en tratamientos contra la sífilis en los años 30, y esto ha quedado muy marcado ¿no?, en resistencia hacia lo que llaman la medicina blanca. Pero estos núcleos son cada vez más pequeños y se están acercando al 7% histórico que hay aquí en los Estados Unidos de antivacunas, de gente que decide no vacunar a sus hijos, ¿no? Pero bueno, ahora la verdad es que cada vez hay más demanda y de hecho los turnos colapsan en distintos condados. Aquí todo depende de cada condado donde vas a pedir, donde te querés vacunar, ¿no? Porque hay realmente una demanda muy grande y una oferta que de a poco se va agrandando, ¿no? Ahora estamos, aquí en los Estados Unidos están siendo vacunados en promedio 2.600.000 personas por día. Hoy llegamos a las 130 millones de dosis aplicadas, ¿no? Ya hablamos en total de personas que tienen entre una o dos dosis recibidas, de un 26% de la población de los Estados Unidos, no la población adulta, de la población en general que ya ha sido vacunada, con lo cual la resistencia que vos, sobre la que me preguntabas, es cada vez más insignificante. Claro. Bueno, me gustaría saber qué pasa con el Uruguay y con los Estados Unidos respecto de los ingresos. Ustedes saben, le digo a Gustavo y a Adrián, que en la Argentina surgió la versión de limitar los ingresos, hacer cuarentenas en hoteles, cosa que todavía no se ha
formalizado. Nacho, ¿no va a haber cuarentena en hotel finalmente? Finalmente, por el momento no, Luis. Se está puliendo la letra chica al decreto, pero esa es una de las precisiones que trascendió en las últimas horas. No se va a imponer una cuarentena obligatoria en hoteles porque entienden que eso podría ser para una etapa siguiente, no solamente porque hay dudas respecto a la constitucionalidad de esa decisión, sino también por el descontento social que podría implicar. Pero sí, Luis, se están evaluando otras cuestiones. En realidad no es un decreto, va a ser una decisión administrativa, no va a ser un DNU, no va a ser una resolución, sino un decreto. Los controles de la cuarentena, este es un punto muy importante, porque es lo que habían hablado el jefe de gabinete Santiago Cafiero con los gobernadores, para que vayan casa por casa, Luis. Hay un tema que lo plantearon los epidemiólogos que tiene que ver con los controles telefónicos. No fueron efectivos, le pidieron a los gobernadores que vayan y toquen timbre casa por casa para garantizar el cumplimiento de esa cuarentena. Hay un tema que está por resolverse, que es la conexión Ezeiza con las provincias. Claro. 7 de cada 10 que llegan al país van a capital, Gran Buenos Aires o provincia. Pero el resto, ¿qué pasa con el resto? La conexión con el interior, el que llega y se hace el test, el PCR, ¿espera dónde hasta que le den el resultado? Se había evaluado en algún momento un corredor seguro, lo que me dicen que la letra chica implicaría que vos vivís en Córdoba, en Santiago del Estero, te dejan ir, pero te informan y te notifican si diste positivo. Estaba el riesgo de, bueno, claro, ¿qué va a pasar? Llegás con la cepa de Manaos, te haces el test, no sabés que tenés COVID y frenás en un restaurante, comés en el camino, podés contagiar a otros. Bueno, dicen, es un riesgo que vamos a tener que tomar, lamentablemente no hay manera de evitarlo. Y el otro tema es la implementación del PCR del pago. ¿Qué pasa, Luis, si vos llegás de afuera y decís, no quiero pagar? O no tenés plata. No quiero pagarlo. ¿Cómo lo cómo se piensa ¿Qué sanción tenés? Gustavo, contame cómo sigue el ingreso al Uruguay en cuanto a restricciones y qué se hace con una persona que legalmente ingresa a tu país. Bueno, cuando ingresa acá, como todos hemos hablado muchas veces, todas las personas, 7 días de cuarentena y un PCR negativo. Todas las personas que lleguen al Uruguay tienen que tener un PCR mínimo de 72 horas. Aquellos que no quieren hacerse el PCR deben aguardar en su domicilio o un domicilio que se identifique, hace una declaración jurada, 14 días. Eso sigue siendo igual. Ahora, lo que les quiero contar es que en mi país ya hace varios días tenemos circulación de la cepa brasileña, la cepa esta famosa de Manaos, la P1. Y esto es lo que también ha acelerado los pasos para que el presidente tomara estas decisiones, el cierre de las termas, el cierre de los free shop. También decirles que la educación presencial fue suspendida hasta el día 12 de abril. También contarles que toda actividad deportiva, gimnasio, clubes que no sean profesionales, también han sido suspendidas. Es decir, que hoy los científicos están muy preocupados por la velocidad que tiene esta nueva cepa. Adrián, en los Estados Unidos, ¿hay cuarentena obligatoria en alguno de los estados? No, no hay cuarentena obligatoria. Se intentó imponer desde que Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero. Biden él mismo pidió justamente que se instrumentaran los medios justamente para poder aplicarse una cuarentena obligatoria de aquellas personas que ingresaran en los Estados Unidos, pero esto nunca pudo ser llevado a cabo. Hasta ahora lo que se usa es una recomendación de la CDC, ¿no? Justamente que es un organismo oficial, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, de hacer una cuarentena de una semana para todos aquellos que llegan, pero es una recomendación. Hubo bastantes informaciones confusas en la Argentina acerca de lo que sucedía aquí, pero esto no es obligatorio. Sí hay que traer un PCR de 72 horas de antigüedad, igual que en Uruguay, ¿no? Con 72 horas de máximo, pero eso se requiere ya en el destino de salida, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Entonces, no es algo que aquí... Sí. Recién Adrián hablaba del éxito de la vacunación porque hay dosis disponibles y quiero consultarlo con Edgardo. Digo, ¿cuáles son las negociaciones que hay de la Argentina con los laboratorios para conseguir vacunas? ¿Qué tenemos hasta acá en la Argentina? Primero, la Sputnik. Recibimos 3.300.540 dosis. Sí. También recibimos la Sinopharm, 1 millón de dosis. Y recibimos la Covishield, que es la AstraZeneca, 580.000 dosis. Estas son las que recibimos hasta ahora. ¿Cómo seguimos?
A la 1:30 de la mañana sale otro vuelo a Rusia para traer vacunas de Sputnik. Suponemos que cargamento 300, 400.000. 300.000 se trajo en el anteúltimo, 500.000 en el último, se pueden traer hasta 700.000 en un vuelo. Hay que ver qué es lo que pasa cuando lleguen a la Argentina. Sinopharm tiene que llegar en los próximos días 3 millones de dosis. Y de la Covishield faltan 580.000 dosis. Ahora, el dato también que se agrega en estas horas es la vacuna firmada con el fondo COVAX. Vendrían 200.000 dosis o un poco más. ¿Vieron ese revuelo? 2 millones, acá veo... Está acordado 1.900.000, que a la Argentina le corresponden 1.900.000. En las próximas horas se recibirían 200.000 o un poco más de 200.000. ¿Vieron el revuelo que se armó en Italia por las vacunas encontradas? Que iban al Reino Unido. Bueno, dijeron que justamente eran las del fondo COVAX. No sabemos si es verdad o no, pero ahora las tienen que dar al fondo COVAX y nos corresponden parte de esas dosis. En la próxima semana, ¿cuántas dosis llegarían? Tiene que llegar el vuelo semanal de Sputnik, que ya dicen que se regula, 500.000 dosis, otras quizás 300.000 de la vacuna de COVAX, y estamos esperando los 3 millones de dosis de Sinopharm, que esa va a ser la más importante. Digamos, o sea, ¿alcanza para qué esto, Doc? No, en realidad no alcanza porque las personas mayores de 60 años de riesgo, sin contar los de menores de 60 años con comorbilidades, son 7.600.000 personas. Con lo cual, vos tendrías que tener aproximadamente 15 millones de vacunas. Olvídate. Claro. Eso por un lado. Ahora se agregaría también que se está diciendo que se va a liberar. Vos sabés que Argentina produjo a través de Max Science, mandó, digamos, la vacuna de AstraZeneca a México. Parece que ahora México, López Obrador dijo, bueno, para tercera semana de abril puede ser que liberen una cantidad X de vacuna. De todas maneras, el problema está de que, a ver, avanzan los fríos. Estamos rodeados de la segunda ola. Están aumentando, en una meseta alta, están aumentando los casos acá en la Argentina. Y si vos no tenés la bala de plata, que es la vacuna, claro, y tenés que hacer, digamos, primero, control estricto de fronteras. No solo hacer ahora el test, como hacíamos antes, que no lo hicimos cuando llegaron la gente a Ezeiza, sino que tenés que hacer la secuenciación genómica. Es decir, para saber, cada tanto tenés que chequear, porque sabés que Manaus tenemos, digamos, la cepa de Manaus, de Brasil, tenemos la de Reino Unido, no están circulando hasta ahora comunitariamente. Por suerte todavía no está la de Sudáfrica, pero hay que tener control muy estricto, porque si eso llega a circular, son 2 a 3 veces más contagiosas esas cepas. Dos últimas preguntas para Adrián y para Gustavo. Ya está sentado el maestro Jorge Cis aquí a mi derecha. Maestro, ¿cómo le va? Mi amigo Rosarino. Enseguida, ya me sé que me vas a retar. ¿Por qué? Porque me va a retar. Me dijeron que te iba a retar, no sé por qué. ¿Viste? Ahora te digo porque me vas a retar. Gustavo, la presencia de la cepa brasileña que provoca tanto contagio y en algunos casos la posibilidad de eludir el efecto de las vacunas, ¿puede hacer cerrar definitivamente entrada y salida de los uruguayos, aún para los que tienen residencia legal, de los argentinos, perdón? No, y es posible también que de donde se supere algún número, es posible que se cierren totalmente las fronteras. Esa sería, según dijo el presidente a sus ministros, la última medida. Déjeme decirle una buena nada más, yo ya me vacuné con la Sinovac el jueves pasado, me voy a dar la segunda dosis en abril. Sobre finales de abril, 1 millón de uruguayos, algo más del 30%, algo más del 30% de la población activa, estaremos vacunados. En la Semana Santa, en la Semana de Turismo, para nosotros se abren todas las inscripciones para mayores de 80, para chicos de 19 a 50 años. Yo me vacuné en un cupo entre 50 y 70 años. Es decir, que el Uruguay, sobre fines de abril, podría comenzar a transitar un buen ciclo al tener algo más del 30% de personas ya vacunadas con las 2 dosis. Adrián, la pregunta que se hace el que tiene la suerte de tener el dinero de poder viajar a los Estados Unidos, si hoy un argentino entra legalmente y quiere vacunarse en los Estados Unidos, ¿puede hacerlo?
Normalmente sí, y en algunos estados más que en otros, y en algunos condados dentro de esos estados más que otros, ¿no? Algunos que a mí me comentaban, estoy en permanente contacto con gente que viene a Miami justamente, me comentaban que a veces en Miami venían, como dicen los españoles, con largas, ¿no? Les decían, bueno, no, pero usted tiene que certificar algún domicilio. Depende de quién te toque también, justamente a veces no es la aconsejable vacunarse en Miami como sí en otros condados de Florida. En realidad no hay una objeción legal definida acerca de residir o no. Son todas recomendaciones que se han hecho desde la alcaldía, en el caso de Miami y de Miami-Dade. Pero la verdad es que aquí están viniendo, me consta todos los días, argentinos a vacunarse. Un placer como siempre, Adrián. Gracias, Gustavo, que capaz que en la próxima consigo que me tutees. Yo sé que soy una persona mayor, pero bueno, por ahí entramos en confianza y nos tuteamos. Muy mayor. ¿Me dijo muy mayor? Abrazo Me grande. acaba de decir viejo, me da la impresión, ¿no? Muy Pero mayor, bueno, muy mayor. no importa, se no le guardo... ve el pelo blanco, se le ve el pelo blanco. Ah, la sigue. Muy bien, está muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Te quiero mucho. Chau, Gustavo. Bueno. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo